inicio a la sesión. Cuenta, señor secretario. Presidente, senadores, invitados, se ha recibido del señor Eugenio Garcés Feliu, él es arquitecto y profesor titular honorario de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cual solicita esta comisión poder reunirse con los integrantes de ella, con el objeto de presentar su publicación, que recientemente ha sido editada, que se llama Paisajes Culturales de Chile, en la sede del Senado en Santiago, cuando lo estimen pertinente. Y luego del director regional para América Latina y el Caribe de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, señor Rafael Fariñas, hace presente que esta entidad es una organización mundial sin fines de lucro que reúne a 227 sociedades de gestión colectiva y representa a más de 5 millones de autores de obras musicales, audiovisuales, artes visuales, literarias y dramáticas en 5 regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Expresa que en su reunión regional celebrada el 26 de abril del año en curso, en la ciudad de Río de Janeiro, fue aprobada la resolución que adjunta a propósito de la discusión del proyecto de ley sobre el derecho de participación en Chile y en consecuencias de información que proporciona a esta comisión, presidentes senadores. Bien, gracias, secretario. Solo para efecto, secretario, del acta, me gustaría, no retuve Arturo Duclos, Santiago Schuster, no sé, los nombres. Sí, los que nos acompañan son consejeros, son miembros del Consejo de Creimagen, que es la sociedad de gestión colectiva. Repita. Sí, de la sociedad que representamos, por orden aquí el señor Luis Padilla, Jaime Villaseca, Cristian Donoso, Clara Salinas, nuestro asesor legal, el Gregorio Jusid, el secretario ejecutivo de la UNA, el señor Cristian Torres, y Juan Osandón, un artista que nos acompaña también en esta comisión. Perfecto, muchas gracias. Senador Keitel. Sí, presidente, ¿sí puedo hablar en puntos varios, por favor? ¿También? Gracias, presidente. Solo para que quede también en acta, y entendiendo que no está hoy día el presidente de Urresti, pero quería también, de alguna u otra manera, yo tengo entendido, y el señor secretario nos puede sacar de duda, de que ya se hizo un listado de los proyectos que, de alguna u otra manera, de la Comisión de Educación vendrían, o que están aprobados para que vengan, de los 60, creo que eran aproximadamente, hoy día ya son 30 y tanto. Entonces, ese listado ya, tengo entendido que la Fernanda ya lo envió, pero por otro lado también sería bueno que acá en la comisión determináramos cuáles van a ser los proyectos que podríamos ver y de alguna u otra manera también se había planteado que fueran los que tuviesen fácil despacho, que avanzáramos también con proyectos que ya están presentados, que están acumulados por parte del legislativo. Y por otro lado yo tengo entendido también que el Ejecutivo va a presentar en estos días también algunos proyectos que tienen pendientes de estadio seguro y de cosas también que van en relación al tema de los Panamericanos. Entonces, era dejar eso en acta para que ojalá lo podamos ver cuanto antes. No sé si el próximo martes lo podremos ver. Y lo segundo, no, lo segundo lo dejo después porque también va en relación justamente al listado de proyectos que debiéramos de ver. Gracias, presidente. Gracias, senador. Le damos la bienvenida también al senador Ricardo Lagos. Sí, disculpe, estas reuniones con la ministra de Interior y el ministro Sexpress y la subsecretaria. Preparando los anuncios de mañana. Algo parecido. Ya. Bien, a ver, este proyecto de ley, que está en segundo trámite, ya pasó por la Cámara de Diputados, trata básicamente de modificación a la ley de propiedad intelectual de artistas. Entiendo yo que las grandes innovaciones vienen por el lado de este derecho que, no sé cómo lo dirán técnicamente, pero es un derecho permanente de que en cada enajenación de una determinada obra, si es que dicha enajenación se hace en subasta, siempre el autor original recibiría un 5% del valor al que se trance, descontados los impuestos, y esto hasta 70 años después de su fallecimiento. Y además hay normas respecto de la posibilidad de usar imágenes de esas obras en espacios públicos. Me encantaría que, Arturo, Santiago, hicieran una exposición a todos los senadores de
efectivamente en qué consiste el proyecto, y a mí me gustaría mucho ver si es que tienen esos datos, o que es parte de lo que vamos a preguntar. ¿Qué es lo que otorga hoy la ley de propiedad intelectual? ¿Cuáles son las normas en derecho comparado? O sea, ¿qué norma existe en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, respecto de esto mismo? ¿Estamos poniéndonos exactamente al día y cumpliendo con ellos? ¿Con quienes tenemos reciprocidad o no tenemos reciprocidad? En el tratado con la Unión Europea, a lo mejor existen normas sobre esto. Con el senador Lago nos ha tocado participar en encuentros con los parlamentarios europeos. Entonces, si nos pudieran hacer una presentación de todos esos aspectos, yo se los agradecería. Empieza Arturo Duclos. Sí, bueno, yo no traía una presentación precisamente preparada en relación a esos temas, ¿no? Porque es algo que ya se discutió en la Cámara de Diputados, pero lo que sí puedo señalar es que nosotros como Sociedad de Gestión de Derechos de Autor representamos aquí en Chile a más de 17 sociedades de derechos en el mundo, ¿ah? Y también a través de la CISAC, a la cual pertenecemos, hay 87 sociedades que hoy día ya están trabajando con este derecho que se llama droit de suite, técnicamente, que en el fondo es el derecho de remuneración por las reventas sucesivas de la obra, ¿ah? Que un poco... Una interrupción. ¿Qué son exactamente estas sociedades de gestión o entidades de gestión? ¿Cómo se constituyen? ¿Están al alero de algún gremio? ¿Es como la Sociedad de Derechos de Autor? ¿Cómo, si nos pudiera explicar? Sí, bueno, nuestra entidad, que es una entidad de gestión colectiva, ¿no es cierto?, está formada por artistas, se fundó hace 23 años, ¿no es cierto?, 26 años, perdón, 26, sí, 26 años, y es una sociedad que está formada por artistas, ¿eh? Y que gestiona precisamente todos los derechos de autor y los derechos conexos de los artistas, en relación al marco legal que existe por la ley 17.336, ¿no es cierto? Entonces, esta sociedad está administrada por los mismos artistas, gestionada por los mismos artistas, ¿no? Aquí no hay intereses de lucro, es una sociedad sin fines de lucro, ¿no? Y lo que hacemos es velar por esos derechos, ¿no? Respecto, volviendo al tema principal, que era velamos solo por los derechos de los artistas socios o de todos los no, de todos los artistas socios, de los artistas socios, ¿no? De los artistas socios. Ahora, volviendo a lo que nos preguntaba sobre el droit de suite, claro, también dentro del convenio con la Unión Europea hay un capítulo, ¿no es cierto?, que se refiere a esto, porque ellos en especial tienen mucho interés de que nosotros nos incorporemos a esto por los temas de reciprocidad, ¿no? Porque según el convenio de Berna, se reconoce, ¿no es cierto?, esas reciprocidades respecto de los temas legales que son comunes dentro de las leyes de propiedad intelectual en todos los sistemas legales a través del mundo, ¿no? Y sobre todo las sociedades que pertenecen hoy día, tanto a las organizaciones mundiales como la OMPI, como la CISAC, en este caso, que es la que representa a los creadores, ¿no?, a los artistas, ¿no? Entonces, volviendo a esto, para nosotros, para nuestra sociedad, es de especial interés. No sé si podemos ir pasando la presentación, ¿no es cierto? Aquí tenemos, estas son las organizaciones también que nos acompañan, está Creimagen, la PECH, que es la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, que tiene ya 85 años, ¿no? Una de las sociedades más antiguas de Chile, y la Unión Nacional de Artistas también, que seguramente ustedes la conocen, y que aquí nos acompaña su secretario ejecutivo, el señor Cristian Torres, ¿no? Y que también está trabajando con nosotros apoyando esta gestión. Seguimos. Bueno, aquí hay una breve presentación de cómo surge esto, para referirnos ahora más en directo, ¿no es cierto? Y básicamente tiene que ver con las necesidades del sector de las artes visuales, ¿no? O sea, es un sector primero muy disperso, ¿no es cierto? Un sector que cuesta mucho aglutinar por la calidad de sus autores, ¿no es cierto?, que son, a diferencia del teatro, el cine, hay gente que trabaja en forma colectiva, aquí todos los artistas trabajan de manera individual, ¿no? Y eso mismo, ¿no es cierto?, a partir del florecimiento que ha habido económico en Chile a partir de los años 90, el surgimiento de galerías de arte, de centros culturales, de museos, etcétera, ha generado un movimiento mayor en términos de la venta de obras de arte, ¿no es cierto?, y lo que en el mercado secundario se llama hoy día, que es cuando se revenden las obras, es decir, cuando un autor vende directamente desde el taller
hacia las galerías o hacia un coleccionista es la venta primaria. La venta secundaria es cuando se revenden estas obras tanto a través de las galerías o marchantes o otras instituciones como pueden ser las casas de subasta. Y ahí es donde surge nuestra preocupación, porque producto de este crecimiento, ¿no es cierto?, es como ha aumentado la informalidad en todas estas transacciones. Y eso, lógicamente, deja en desmedro y ha producido una merma muy grande dentro de los artistas por el no cumplimiento de este droit de suite, que sí está consignado en nuestra legislación, pero no es aplicable, primero, en los 70 años, por ejemplo, después de la muerte de los socios, que es lo que estamos nosotros pidiendo, o sea, lo que se consignó en la moción que se hizo en la Cámara de Diputados, y además, ¿no es cierto?, por la dificultad que implica eso debido a la misma informalidad. Una pregunta, no me quedó claro. La primera venta, ¿Sí? ¿cuál es la práctica normal en Chile? El artista, primero, voy a suponer que vende a través de galería. Claro, digamos... ¿Le vende a la galería o le entrega en consignación? No, se entrega en consignación la obra, se entrega en consignación. Y entonces la primera venta sería entre el artista y la persona que le compró en la galería. Y el comprador directo, claro, que puede ser una galería o puede ser un coleccionista o un marchand que después lo revende. Entonces ese es el mercado primario, es cuando la obra sale del taller a la primera venta. Y el mercado secundario se constituye cuando la obra toma valor. Entonces ahí es donde está el gran problema, porque muchas veces, con la medida que los artistas van desarrollando una trayectoria, ¿no es cierto?, su obra va cobrando un mayor valor económico, y cuando ocurre esa reventa, cuando hay ese valor económico y se subasta la obra o se vende o se traspasa de una galería a un coleccionista o de un coleccionista a otro, entonces el artista deja de percibir esa ganancia de las cuales ellos están haciendo sus frutos. Entonces ahí está el quid, digamos, el quid de este problema con la legislación que tenemos acá, porque en la ley actual lo que se contempla es que tienen que estar los elementos probatorios, digamos, de todas las transacciones sucesivas para poder aplicar en rigor eso. Algo que debido a la misma informalidad, como hablamos del medio, es imposible. Es por ello, si seguimos con las otras láminas, ¿no es cierto?, que nosotros hemos analizado las organizaciones, ¿no es cierto?, y hemos visto que estos vacíos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este crecimiento económico, sobre todo en el valor de las obras, no alcanzan a reflejarse dentro del sistema legal. Y ahí donde nosotros entonces comenzamos a hacer este análisis y planteamos primero, hablamos con varios diputados. Hay una cronología un poco más adelante de todo esto que hicimos, ¿no es cierto?, en la próxima página, si lo pueden ver. Una cronología desde que comenzó esto, ¿no es cierto? Porque esto comenzó el año 2013 cuando se hizo el Código de Buenas Prácticas, en donde nos dimos cuenta que los artistas estábamos en desmedro respecto de todo el sistema y se elaboró un código que nadie lo cumplió, digamos, ninguna galería ni los mismos artistas. Entonces nos dimos cuenta que, claro, la única forma que había era buscando una manera de intervenir legalmente. Y de esa manera nos reunimos por primera vez con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, con un borrador, digamos, y con intención. Y fue ahí entonces cuando, por moción de un grupo de senadores, diputados que están señalados ahí, ¿no es cierto?, Lorenzo Rizzotti, Nino Bartoli, etcétera, por moción de ellos entonces se ingresa a este proyecto, que es lo que llamamos nosotros hoy día Ley Balmes, en honor a José Balmes, que fue el primer presidente y uno de los socios fundadores de esta sociedad de gestión. Entonces, claro, lo que nos interesa a nosotros es recalcar ahora todos estos aspectos, y si seguimos las láminas siguientes, vamos a ver qué es lo que es efectivamente la Ley Balmes. Es un proyecto que está estructurado en 6 artículos, que seguramente ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Los artículos 2 y 3 son los que redefinen este derecho del droit de suite y que elimina como todas estas cláusulas, digamos, y libera un poco el tema de las formalidades para los elementos probatorios de las ventas de la obra, ¿no es cierto? Y en esta redefinición, este derecho, como decía, queda liberado y además se hace el alcance a los sucesores, que es como lo que dice la ley respecto de la muerte después de los autores, son 70 años después de su muerte que siguen los herederos, ¿no es cierto?, manteniendo esos derechos. Después el artículo 4 y 5, que hablan sobre los efectos de la transferencia de las ventas de las obras de artes visuales, ¿no es cierto?, y sus derechos.
y después la situación de las obras de arte ubicadas en espacios públicos. Eso en general son los 3 artículos más importantes, o sea, el 2, el 3, el 4 y el 5, que son las modificaciones, porque el 1 y el 6 son las referencias, ¿no es cierto?, que tratan las relaciones de estas normas con la misma ley, ¿no?, y que establecen los alcances que esta tiene dentro de la misma legislación. Si avanzamos un poco, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los artículos 2 y 3, ¿no es cierto?, donde se refiere, lo voy a decir. Aquí se habla, por ejemplo, se reconoce el derecho a autores chilenos y extranjeros, que es un tema muy importante hoy día con el convenio también por la Unión Europea por la reciprocidad, ¿eh? Porque para nosotros, por ejemplo, debido a este mismo auge que planteábamos de las ventas, muchas galerías hoy día salen a vender obras de artistas chilenos en el extranjero, ¿eh? Y al mismo tiempo también hay muchas ventas de obras de artistas extranjeros acá en Chile, ¿eh? Por lo tanto, los artistas extranjeros aquí en Chile no pueden cobrar este droit de suite, ni nosotros tampoco podemos cobrarlo afuera. Y que es uno de los grandes problemas que también nos lleva a este proyecto. Después también el reconocimiento de los artistas vivos y sus herederos, que es lo que hablábamos recién, y la protección legal de 70 años, ¿cierto? El porcentaje del 5% que se fija en la reventa de la obra. Y lo más importante aquí es que aplica a todas las transacciones realizadas en el comercio formal. Esto quiere decir las galerías, los marchantes, el comercio establecido, ¿no es cierto?, y las casas de subasta. ¿Eso por qué? Porque debido a esta misma informalidad que hay hoy día dentro del medio, se produce una opacidad respecto a los datos. O sea, nosotros hoy día no tenemos, por ejemplo, si nosotros vamos a las galerías, es imposible saber cuáles son los niveles de transacciones que ellos tienen, y menos todavía los precios de reventa, porque muchas veces estas transacciones ocurren cuando hay exposiciones de artistas vivos, pero si hay artistas muertos o artistas que, por ejemplo, ya están en estas reventas, generalmente están en las trastiendas de las galerías, por lo tanto no podemos acceder a esa información. Y una de las cosas que agiliza, ¿no es cierto?, y aplica, ¿no es cierto?, esta ley, es que formaliza a todas estas empresas, digamos, que son empresas finalmente, para transparentar su gestión y por lo tanto rendir cuentas como se hace, digamos, con las personas que utilizan, digamos, las imágenes a las sociedades de gestión, en este caso a nosotros. Entonces lo que nosotros queremos de alguna manera es intervenir y ayudar también a formalizar este mercado, que es un mercado informal, y poder de esa manera, a través de este proyecto también mejorar todas estas condiciones para los artistas, tanto vivos y muertos, que son transados dentro del mercado secundario. Por último, ¿no es cierto?, el ejercicio a través de la entidad de gestión que está consignado en el artículo 97, pero que aquí claro, se aceleraba esto, pero para nosotros no es un problema. En realidad eso quizás esta parte del artículo 2 y 3, ¿no es cierto?, son temas, digamos, poco relevantes en el sentido de que la redacción, si bien puede tener algunos ajustes, para nosotros es aceptable. Lo que no es aceptable, si pasamos a las láminas siguientes, aquí bueno hay una sugerencia a la otra, pero son los comentarios, que después lo pueden revisar ustedes, que aquí respecto al artículo 4 sobre la referencia ejemplar de la obra, aquí es donde se produce el enredo, porque en la legislación aprobada por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, dice en el artículo 4, el adquiriente a cualquier título de pintura, escultura, fotografía, dibujo y demás obra de arte gráfica o plástica no obtendrá más derecho que el de exhibir la obra sin fines lucrativos, aun cuando todavía no esté publicada, salvo expresa reserva de este derecho por el autor en el momento de enajenar la obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer párrafo de este inciso, se replica, se habla de los fines lucrativos, cuando en el fondo aquí estamos hablando de la exhibición gratuita. Aquí no hay fines lucrativos porque en ninguna exposición, digamos, que un coleccionista va a poner una obra a disposición del público, hay fines, digamos, lucrativos. Generalmente son gratuitos porque ya eso está autorizado por el mismo autor. Entonces, en el segundo párrafo se contradice con este derecho, cuando el artista dice tiene derecho a prohibir la exhibición con fines publicitarios y comerciales, cuando ya está condicionada, digamos, dentro del primer párrafo. Entonces, en el fondo son detalles que de alguna manera u otra pueden llevar a confusión después dentro de la interpretación misma de la ley. Y eso es lo que nosotros queremos remediar, porque se produce, como decía, una confusión respecto de los derechos del adquirente y de los derechos del artista.
Para eso, si ustedes después lo requieren, nosotros podemos presentarle alguna propuesta, digamos, porque al final lo que buscamos es una visión más minimalista del proyecto, más que una visión maximalista que busque incorporar, digamos, tanto agenciamiento en circunstancias que no lo requiere, porque eso ya está consignado en la misma ley 17.336. O sea, ya está expresado, digamos, en los artículos previos, ¿no? Luego, en el caso del artículo 5, ¿no es cierto?, que es la reproducción de las obras mediante fotografía, dibujo, Perdón, cualquier Arturo, procedimiento. me dejó una duda ¿Sí? a propósito del artículo 4, esto de que el adquirente, cualquier título de pintura, escultura, fotografía, no obtendrá más derecho que el de exhibir la obra sin fines lucrativos. Exacto. Claro, nuestro cuestionamiento ahí... Eso, sí. pero eso es, no sé, un museo Claro, o un coleccionista. O un coleccionista. que por cobra ejemplo. entrada para que la gente vaya a ver su obra de arte. Claro. Eso estaría prohibido, según esto. O sea, no estaría prohibido. Lo que pasa no se refiere a eso, sino que se refiere más bien al tema de las reventas, ¿no? Claro, el tema de las No, reventas. puede vender, pero aquí dice, no puede más que exhibir la obra sin fines lucrativos. Claro, por eso lo que nosotros proponemos es exhibirla en forma gratuita para hacerlo más específico. Porque en el fondo los fines de lucro también puede ser que tenga un auspiciador, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, No, pero si yo quiero derechamente exhibir obras que yo tengo y cobrar, ¿por qué no voy a poder hacer eso? Que no implica que yo la vendí nada, sino que... no, porque la obra no puede ser explotada. Ese es el concepto. O sea, porque en el fondo... Claro, porque aquí estamos hablando de la comunicación pública. Estamos hablando de la comunicación pública es lo que implica la exhibición. Pero digamos, el problema, digamos, no es... No, pero si me pregunto, ¿Cómo? quería saber si estaba entendiendo bien. Sí, ¿Entendí bien? sí. Ya. La Sí. segunda pregunta es, Sí. ¿eso Exactamente. es así en el mundo civilizado? Bueno, generalmente muchos museos cobran, salvo los museos públicos. O sea, sin ir más lejos, uno puede ir a la casuística. Hace poco me llamaron a mí de una exposición que estaban haciendo en un museo. Ahí me piden una hora para ponerla en la portada y para las comunicaciones públicas. Y le digo, claro, comuníquense con Crea Imagen para pagar lo correspondiente. Entonces, y ellos dicen, no, porque aquí nos estamos apegando a la excepción de la ley. Entonces, yo digo, claro, es que cuando hay fines lucrativos, porque tiene un museo que cobraba entrada, que tenía auspiciadores, entonces ahí cambian las condiciones, por mucho que la obra sea del museo. Entonces, en ese caso, tienen que pagar derechos de autor. Si eso es lo que dice la ley. Entonces, aquí el tema es el siguiente: el adquirente, ¿no es cierto?, no tiene más derecho que exhibir la obra sin fines lucrativos, ¿no? O sea, si en el fondo, si el adquirente lo que va a hacer es no solamente cobrar ingresos, ¿no es cierto?, por la exhibición, sino que también muchas veces hay coleccionistas, por ejemplo, que hacen exhibiciones para vender esas obras, ¿no? Porque en el fondo ven una forma de ponerle plusvalía a la obra cuando está en exhibición, ¿no? Porque está en un contexto. Por ejemplo, esto es lo mismo que el ranking del ATP, ¿no es cierto? Si un artista que está en el número 100 juega con el que está en el número 1, sube inmediatamente de nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos coleccionistas? Por ejemplo, ponen una obra de Miró, una obra de Picasso y ponen una obra de un artista local. Entonces, el artista local sube de valor, ¿no? Y de esa manera ellos venden la obra a mayor precio, ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no es cierto? Porque al final, por ejemplo, si vemos en el segundo párrafo, dice: el artista tendrá derecho a prohibir la exhibición con fines publicitarios o comerciales o condicionarla al pago de una retribución cuya determinación quedará sujeta a las reglas previstas en esta ley. Ahora, aquí lo que vemos es justamente si el adquirente de la obra no recibe el derecho de exhibición, porque en el fondo ya lo recibe, digamos, sin fines lucrativos, ¿no es cierto? Es evidente que el autor mantiene el derecho a autorizar o prohibir tales actos. No sé si nos estamos enredando ahí, pero... O sea, presidente, no sé si... Ya, sí. No, lo que pasa es que no sabía que así debía ser. No, o que si yo compraba un cuadro, tengo que preocuparme de comprarlo y tengo que firmar un contrato que estoy adquiriendo además los derechos de exhibición. Ese es el Claro. O sea, y será un acuerdo con el artista. No, por supuesto. esos derechos se exhiben, o sea, se existen, digamos, pero no con fines de lucrativos, o sea, Está bien. de gratuidad. Claro. No se puede ocupar por publicidad. Exacto, por ejemplo. Hay que pedir la palabra. Perdón. Don Santiago. Sí, presidente. Solo una precisión. El caso de las obras visuales es un caso muy especial en el mundo del derecho de autor. ¿Por qué? Porque en la obra visual hay una
una vinculación indisoluble entre el soporte y la obra intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Para todos nosotros pensamos que cuando compramos un cuadro estamos adquiriendo los derechos de autor de ese cuadro. Y no es así. No es así. Porque si el adquirente de ese soporte, es como si yo comprara un libro de Isabel Allende y digo, bueno, me he hecho dueño de la obra de Isabel Allende. No, simplemente estoy comprando un soporte. Pero en el caso de las obras visuales hay una conjunción, un vínculo entre el soporte y la obra. Y cuesta diferenciarlo. Pero yo le digo, por ejemplo, un ejemplo. Se quema hoy día el cuadro, ni Dios lo quiera, de Guernica de Picasso. ¿Deja existir la obra? No deja existir la obra intelectual. Se pueden hacer fotografías, reproducciones, se puede reconstruir, etc. Entonces, tiene toda la razón cuando usted dice que entonces yo debería, al momento de adquirir ese soporte, firmar un contrato en que se transfieran los derechos. ¿Cuáles derechos? Los que el autor esté dispuesto a transferir. Claro. Pero si no se han transferido esos derechos, el adquirente del soporte no tiene otro derecho que colgarlo en su casa. Pero la ley le ha dado una flexibilidad, le ha dado una especie de autorización, que es lo que hoy día está en la ley de propiedad intelectual. Y le dice, bueno, usted puede usarlo para sin fines lucrativos. Esto en el caso en que no haya adquirido los derechos. Porque si el contrato ya no es solamente de cesión del cuadro, del soporte, sino de cesión de derechos, bueno, el adquirente ya puede hacer más cosas, puede reproducirlo, usarlo en publicidad, puede comunicarlo públicamente, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la vía práctica? Que es lo que Arturo lo ha dicho como artista plástico en realidad, claro. Es que ese derecho no lo ejercen nunca. Al final no lo ejercen. Al final el adquirente anda con sus cuadros por cualquier parte, hace exposiciones, los mete en un libro de publicidad del banco, hace muchas cosas. Y ese derecho los artistas visuales no lo están ejerciendo. Entonces la pregunta, y me estoy adelantando en mi exposición, pero termino aquí. La pregunta es, ¿cómo podemos lograr que los artistas visuales, luego de hecha la venta del soporte, puedan ejercer esos derechos? Claro, eso es lo que hay que mejorar, en el fondo. Sí, tú lo explicaste muy bien. Porque hoy día, muchas veces, por ejemplo, los coleccionistas cuando compran y hacen firmar contratos a los artistas, digamos, en esta sesión de derechos, sin ir más lejos, el mismo Estado, cuando fue la pandemia, el Ministerio de Cultura, en vez de entregar asignaciones a los artistas, lo que hizo fue un concurso público para comprar obras, de esa manera paliar la emergencia, ¿no es cierto? Y en ese contrato, el Ministerio de las Culturas lo que pedía era la cesión de los derechos hasta con uso a terceros a perpetuidad, condicionado a la venta de la obra, si no la obra no se vendía. Entonces, claro, esa es una excepción que está dentro de la ley, pero si un artista tiene necesidad, tiene que ceder sus derechos. Entonces, ahí donde está el quid de este problema, ¿no? Que finalmente en esa excepción, digamos, se ampara un atropello dentro de estos derechos y precisamente apuntando a lo mismo que hablábamos en un principio de este auge, digamos, que ha habido en Chile en los últimos años por la venta y compraventa, ¿no es cierto?, de obras de arte, ¿no? En donde muchos de los coleccionistas, claro, por ejemplo, un coleccionista que dice, bueno, he juntado 200 obras, por ejemplo, y quiero hacer un museo, ¿no? Prácticamente cuando hace las compras obliga a los artistas a que le cedan sus derechos para él no solamente exhibir las obras, sino que también para traspasarlo a terceros, en el caso que, por ejemplo, ellos quieran hacer una exposición en otro país o en otra institución que sea distinta a la de ellos, ¿no? Aunque sea sin fines de lucro. Entonces, ahí es donde empieza a ocurrir este roce y este problema que yo creo que obedece más bien a un problema de redacción que está ahí, ¿no? Porque, como decía yo, en el inciso primero contradice el inciso segundo, porque en el inciso segundo dice, claro, el artista, cuando está acá... Claro, que dice que tendrá derecho a prohibir la exhibición. Claro, a prohibir la exhibición. Entiende que el otro tenía derecho a... Exacto, claro. Entonces ahí es la contradicción, claro. ¿No? Porque, claro, cuando ya la ley lo... Claro. Claro, eso es lo que estamos diciendo, no que el artículo, o sea, está mal redactado, o sea, en el fondo
en el fondo lo que hace es, de alguna manera, eliminar lo que propone en la primera parte, ¿no? Bueno, ahí se sugiere como revisar esto, ¿no? Después sigue con los mismos errores a continuación, ¿no? Dice, se entenderá que el adquiriente exhibe una obra sin fines lucrativos cuando no obtiene o percibe ningún ingreso o ganancia o contraprestación directa en dinero por ello, salvo que haya mediada autorización expreso o cesión de derechos por parte del autor o se trate de las excepciones que la ley contempla para estos efectos. Entonces, claro, vuelve a recalcar que son las excepciones las que valen acá y no el derecho mismo que está ejerciendo el artista. ¿Sí? No, terminado. No, y falta el artículo 5º. Es que esos son los que nos producen más roce, porque el resto está para nosotros está relativamente bien, ¿no? Y que tiene que ver también con las reproducciones de las obras citas en espacios públicos, y aquí voy a terminar para darle la palabra a Santiago, disculpen que se me alargué un poco, ¿no? Y que también aquí tenemos otros elementos contradictorios, ¿no? Porque por un lado se acota, ¿no es cierto?, pero por otro lado se abre, ¿no? Porque en el proyecto, ¿no es cierto?, se dice mediante la reproducción mediante fotografía o dibujo o cualquier otro procedimiento en general de la obra artística que van permanente en las plazas, avenidas, lugares o espacios públicos que pertenezcan al patrimonio cultural común, será libre y no estará sujeta a remuneración, ¿no?, siendo lícita la publicación y distribución con fines lucrativos de tales reproducciones. En las obras de arquitectura, tales facilidades se limitan a su espacio exterior. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que dentro de esta excepción, ¿no es cierto? Claro, las obras están ubicadas en espacios públicos, pero resulta que pasa lo mismo que con los coleccionistas, porque dicen, esto está en espacio público. Hay casos muy patentes. Por ejemplo, un artista en Valdivia, Claudia Vázquez, hace una obra de arte público en el mercado fluvial. Viene un fotógrafo, le saca una foto desde de la ribera del río, fotografía esta obra en el mercado fluvial, y después este fotógrafo vende la fotografía a un banco de imágenes en Estados Unidos, Getty Image. Da una vuelta a esto, pasaron unos años, ¿no es cierto?, y resulta que inauguran el Jumbo de Valdivia y una agencia de publicidad compra esta obra en el banco de imágenes, y publican la obra en el Jumbo de Valdivia, como una imagen, digamos, icónica de Valdivia. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos aquí? O sea, tenemos nuevamente, cómo finalmente a través de estas excepciones, ¿no es cierto?, porque aquí nosotros no estamos prohibiendo que la señora o la familia que se quiere sacar frente a la obra, a la foto, eso no es el problema. El problema tiene que ver cuando en estas excepciones, ¿no es cierto?, se producen estas alteraciones de la ley y se generan también lucro, ¿no es cierto?, que finalmente no llega a los artistas. Porque hay una serie de intermediarios, todos ganan. Gana el fotógrafo, gana la agencia de fotos, ¿no es cierto? Gana la agencia de publicidad, ganan los que imprimen la foto, gana toda la cadena, ¿no es cierto? Y el artista, el Jumbo, gana en imagen, ¿no es cierto? Y el artista no recibe un peso. Una aclaración. O sea, finalmente esa foto no existiría sin la obra original, claro, del artista que la hizo. Claro. Bueno, eso es algo para revisar, y si avanzamos, bueno, ahí hay una serie de sugerencias, ¿no es cierto? Finalmente, más adelante, por favor, porque ya está más o menos dicho. Al final, donde dice comentario. Arturo, una pregunta práctica. ¿Sí? Cuando se paga o cuando se llegue a pagar esto, ¿se le paga a la entidad o la entidad solamente junta las puntas y dice, oye, Getty Image, te tienen que pagar a Claudia Vázquez tanto por... Exacto. O ustedes hacen de... Nosotros hacemos de puente, de mediador, digamos, para que se pague. Pero no facturan ustedes que después le facturan la... No, nosotros cobramos y esos recursos se los entregamos directamente al artista. Pero cobra directamente la entidad. Y de ahí le transfiere al artista. Exactamente. Porque ¿cuál es a lo que yo apunto aquí está precisamente en el valor de la gestión colectiva, porque hoy día ningún artista puede hacer esto por sí solo, ¿no? Que ese es el gran problema. O sea, tienen que contratar un equipo de abogados, como pasó un caso emblemático de una artista, Catalina Abbott, por ejemplo, en donde una empresa de vino, ¿no es cierto? Sí, Biomanet, ¿no es cierto? Le compra una obra para poner una etiqueta, se hace el contrato, todo. Resulta que después la obra ellos la deforman, hay un atentado contra los derechos morales, la transforman, ¿no es cierto? La llevan, le dan otros usos que son distintos a los de la etiqueta, ¿eh? Y entonces, claro, o sea, ella afortunadamente fue un estudio grande, ¿no es cierto?, que trabajaron pro bono y logró que se fallara el favor, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántos artistas pueden hacer eso hoy día en Chile?
Por eso la importancia de la gestión colectiva, porque nosotros no litigamos, pero sí somos la contraparte que es la que realiza estos cobros, ¿no es cierto?, y se los devuelve después a los artistas, nada más. Y por eso está formada por artistas. Aquí nosotros no somos una empresa, digamos, con abogados y comercial y que tenemos aquí un staff, ¿no es cierto?, para poder hacer estas operaciones. Ojalá, claro. Claro. O sea, con suerte, y yo aquí digo con suerte, perdón. Adelante, senador. Sí, gracias, presidente. Entiendo, no conocía el proyecto, pero entiendo más o menos cómo opera, pero me gustaría saber un poco la práctica, porque ¿qué tipo de obras afecta? ¿Quiénes son los sujetos que se involucran? Porque en la realidad, no sé si todos tengan acceso o a la galería o a ese tipo de exhibición de que ustedes nombran. Hay muchos artistas que son quizás de menos reconocimiento. Yo a menudo compro obras de artistas que son locales de mi zona, pero me cuesta tratar de pensar ellos dentro de este círculo el cual ustedes están planteando. Entonces, ¿cómo hacer que esto opere para todo tipo de artistas o es solamente para tipo de obras más destacadas, para tipo de artistas que están quizás involucrados acá? Entonces, me cuesta hacerlo extensivo a que todo artista pueda acceder, digamos, a esa especie de compensación después que se va dando la reventa. Sí, bueno. Muy fuerte para captar precisamente todos esos artistas que están fuera de nuestro radio, porque actualmente nosotros artistas de regiones tenemos muy poco, ¿no? Tenemos muy poco porque ni siquiera saben que existen las entidades de gestión y estamos haciendo una campaña a nivel nacional ahora para llegar a mucho más gente y no solamente para representarlos, sino que también para educarlos en esos derechos, ¿no? Estamos trabajando junto con la CISAC, esta organización que mandó la carta recién, ¿no es cierto?, de apoyo a este trabajo de gestión, para formar a los estudiantes de arte, a los que están en este momento, o sea, vamos a partir desde la educación universitaria, porque no podemos seguir después, una vez que salen, no podemos identificar a todos los artistas, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es una campaña de formación para que ellos sepan cuáles son sus derechos, ¿ah?, independientemente de que se inscriban con nosotros o no, ¿no es cierto?, para capacitarlos en esto, y ese es el gran trabajo, digamos, que vamos a emprender durante este año, porque creemos que es la única manera en que no solamente podamos llegar a más gente y en regiones también, ¿ah?, capacitándolos, sino que también en que los artistas hagan valer sus derechos, porque independiente de que los representemos o no, ¿ah?, es un problema de comunicación y un problema de ignorancia también que hay dentro del medio, ¿ah? Entonces, justamente Clara está desarrollando una página web bien completa con todos los derechos de autor. Perdón, presidente. No. Si quiere pedir la palabra, se tiene que sentar aquí, pedir la palabra, prender el micrófono y para que quede... Gracias, presidente. ¿Puedo? Sí. Usted, perdone, Salinas, ¿verdad? Sí, Clara Salinas. Clara Salinas. Clara Clara. Salinas. Lo que creo pueda reunir su inquietud, senador, y lo que estamos proponiendo es el siguiente, o sea, el derecho de autor surge inmediatamente con el nacimiento de la obra. O sea, todo lo que compete el derecho y que lo que estamos discutiendo acá y que luego se manejará a través de la ley. O sea, pero no soy italiana, así que ocupo quizá palabras no perfectamente legales, pero el punto es eso. El punto es que en el momento en el cual usted compra una obra de un autor, esa obra ya tiene en sí misma el derecho que le pertenece a su autor. O sea, usted compra la obra, pero el derecho moral de pertenencia queda al autor. Entonces, eventualmente con el contrato se va a discutir cuáles son los derechos que usted tendrá sobre esta obra. Y todos los artistas deberían educarse a vender su obra con contrato para que todo esté establecido, que es un contrato entre privados, seguro, pero que se ampare en una ley, ¿no? Y que se ampare en leyes generales internacionales. Eso no sé si pude... Bueno, para ir terminando y dejarle la palabra a Santiago, perdón. En resumen, ¿no es cierto?, los reparos que tenemos en la redacción de los artículos 4 y 5, ¿no es cierto?, de este proyecto, es por esta ambigüedad que se genera, ¿no es cierto?, y también el objetivo final es limitar la explotación de estas obras, ¿no es cierto?, por parte tanto de los adquirentes como de los usuarios en los espacios públicos y privados, ¿no? Porque también aquí hace mención, por ejemplo, a los pubs. Si ustedes después revisan bien,
en los pubs también hay, se supone que es contradictorio, ¿no es cierto?, que por el derecho de adquirir la obra no solamente se pueden exhibir ahí, sino que también se pueden fotografiar y podrían eventualmente desarrollar algún artículo desarrollado ahí siempre y cuando no tengan fines comerciales. Pero ¿dónde está el límite ahí entre el fin comercial o no cuando, por ejemplo, es lo mismo que pasa con la música? O sea, uno va a un restaurante y el ambiente lo hace la música, también las obras de arte hacen el ambiente. Entonces, eso nos vuelve de nuevo al derecho fundamental, ¿no?, que tiene que ver con lo que decía Clara, o sea, que es el derecho que está dentro de la obra y que no se traspasa cuando se vende esa obra, ¿no? Entonces, yo creo que ese párrafo, por lo menos, yo pienso que debería eliminarse porque no es ad hoc, digamos, y ha abierto, digamos, una interpretación muy grande, ¿no? Es en el artículo 5º, ¿no es cierto?, cuando... Exacto, claro. Tendrán derecho a exhibir y reproducir sin fines lucrativos, dice, la obra de arte gráfico, plástico que se hubieran sido adquiridos de acuerdo a la ley. Sus reproducciones a sus clientes quedarán circunscritas al uso incidental o circunstancial en los términos previstos por la ley. O sea, en el caso de la música no es circunstancial. Porque si uno va a un restaurante de Alonso de Córdoba en Vitacura y te ponen una cueca, o sea, tú te vas de ahí. O sea, porque tú vas a poner un lugar tranquilo, claro, ¿no? Entonces, qué prejuicioso. No, lo digo, pero lo digo... Yo lo sé, me encanta la cueca también. La verdad que pero no. digo que si uno va, no sé, a la Calma a comer, no sé, y te ponen una cumbia, ya, pongamos una cumbia, entonces no entra ahí, ¿no? Entonces pasa lo mismo, si te ponen una obra fea, tú entras o no entras. También pasa lo mismo, porque uno está buscando, digamos, o sea, la obra de alguna manera está representando también el ambiente del lugar. Entonces creo que es imprescindible aquí tener eso claro. Y una cosa más, un alcance más a propósito de la casuística. Yo me acabo de enterar de un caso ahora de un muralista, por ejemplo. Un muralista que no sé si al final terminó presentando una querella o no. Que una productora de cine lo llama para hacer un comercial frente a ¿cómo se llama?, a su mural. Entonces el artista dice, no quiero que hagan ninguna cosa, no quiero ver esto asociado a ninguna publicidad, nada. Se niega. Resultado, hicieron el comercial igual. Y era para exhibirlo en Estados Unidos, no acá. Una productora que se llama The Root, que es muy conocida acá en Chile. Hicieron el comercial igual. Entonces, ¿por qué? Porque dice, claro, porque la obra está ubicada en un espacio público, pero acuérdense que la ley dice que se prohíbe, o sea, en la ley actual se prohíbe también el uso comercial, digamos, de estas imágenes en los espacios públicos. Entonces, aquí, en esta redacción, como que se abren nuevamente esos flancos, y eso es lo que no queremos. Eso es lo que queremos que se revise, nada más. Y perdonen que sea tan categórico con eso, pero quizás es lo que más nos afecta. Dicho esto, yo termino, ¿no es cierto? Tienen ustedes la presentación, después hay algunas conclusiones que las pueden revisar, pero que básicamente apuntan a lo mismo y sobre todo al rol de la gestión colectiva, que yo creo que es importantísimo, tal como lo recalcaba yo, y le dejo la palabra a Santiago Schuster, don Santiago Schuster. Muchas gracias, Arturo. Y yo sé. Santiago Schuster. Muchas gracias, presidente. Primero quisiera, a título de aclaración, es el primer contacto que yo tengo con este proyecto. Arturo Duclos quiso sugerir que se me invitara hoy día a la comisión, dado mi vínculo casi exclusivo hoy día con la universidad, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde ya hace más de 20 años dicto la cátedra de propiedad intelectual. Estoy en eso, digamos. Entonces mi interés es hacer una contribución. Es decir, no estoy haciendo una presentación de parte, y esto lo aclaro porque a lo mejor Arturo no está de acuerdo con algunas de las cuestiones que yo pudiera decir. Pero en fin, el proyecto yo observo que tiene dos objetivos, y esos dos objetivos parten del entendimiento de la situación del artista visual, que es distinta, y en esto enlazo con lo que decía al final de la intervención que me permitió hacer el presidente, la situación distinta que tiene en relación a los otros autores, a los músicos, a los audiovisualistas, a los dramaturgos, a los escritores. ¿Por qué? Porque en general los autores musicales, literarios, audiovisuales, participan de los beneficios que generan sus obras durante todo el tiempo en que estas obras son explotadas. Entonces los músicos
reciben por la reproducción de las copias, por la puesta a disposición en las plataformas musicales hoy día, por la comunicación pública por las radios. Lo mismo ocurre con los dramaturgos y con los audiovisuales. Si Jorge González, por ejemplo, de Los Prisioneros, sigue percibiendo sus derechos, aunque haya vendido una copia de su canción. Y Isabel Allende sigue percibiendo sus derechos de adaptación al cine, en fin, muchas formas que tienen de utilización de las obras literarias, aun cuando ya haya vendido no solamente uno, sino que muchos ejemplares de sus libros. Con el artista visual esto no ocurre. El artista visual, una vez que vende este ejemplar único de su obra, queda desvinculado de los beneficios. Entonces, por eso, la lucha ya de más de un siglo de los artistas visuales, y por supuesto empezaron en Francia, que es donde siempre empiezan las batallas del derecho de autor, lo que hicieron los artistas visuales es, en primer lugar, tratar de que esta situación tan dramática, que un artista visual vendía su obra a un valor mínimo, pero que después de una trayectoria de este artista visual, la obra se iba valorando y se vendía en cifras con muchos ceros, pudiera participar. Entonces, es una participación en los frutos que produce la obra. Es seguir la suerte de la obra. Si la obra no se vende, si es mala, si a nadie le interesó, no va a recibir ningún derecho. Pero si eso ocurre, si esa oportunidad se le da, entonces puede participar de los frutos. Cuando los artistas franceses hicieron esta campaña, había una ilustración que hicieron y que fue muy, para poder entenderlo, hay dos niñitos harapientos mirando por una ventana una subasta. Y entonces hay un señor martillero allí y los niños dicen, es el cuadro de papá. Esa era la imagen que querían dar los artistas franceses para demostrar esa injusticia. ¿Qué decir con los cuadros de Van Gogh? Bueno, entonces, con este, ¿sí? Solo por un dato cultural, ¿no? Esa discusión, esta campaña, se dio en los mismos momentos, fines del siglo... Principios del siglo XX. Allá, o sea, es posterior a todos los tratados de... Así es, por supuesto. Respecto de la música y todo eso. Así es. Es una pelea, pues ya. Sí, así es. Perfecto. Y por eso hay un reconocimiento internacional tardío. Por eso el artículo del Convenio de Berna es el 14 ter. Eso ya indica que ha sido una revisión del Convenio de Berna. 1886. Pero tiene varias revisiones. Y en la revisión de 1930, por ahí se incorporó esta posibilidad de tener un derecho de participación en los frutos de la obra. Bien, para ir concretando, el proyecto entonces, como lo veo yo, quiere hacer dos cosas. Primero, permitir que los artistas visuales tengan ese derecho de participación. Y segundo, permitir que los artistas visuales puedan ejercer sus derechos patrimoniales después de la primera venta. Ya no me refiero a esta participación en el precio de la venta, sino que los derechos que en general mencionó muy bien Arturo, como comunicación pública, como reproducción, etc. El primer derecho es una deuda que tenemos con los artistas visuales como país, porque este derecho se les concedió en el año 1970, o sea, hace más de 50 años, y desde entonces no ha entrado un solo centavo a el patrimonio de un artista por este derecho, por dos razones. Primero, porque se concedió solo a los artistas nacionales, y eso hizo que inmediatamente quedaran marginados de todo el mercado internacional de obra. ¿Por qué? Porque solo en este derecho, no me voy a alargar en precisiones técnicas, pero solo en este derecho, no así en la música, el audiovisual, las obras de teatro, etcétera, existe una reciprocidad material. Si Chile no le concede el mismo derecho a los otros países, no están fuera. Por lo tanto, si se ha vendido una obra de Mata, ¿no? Los herederos de Mata no han disfrutado de ningún ingreso, salvo que Mata haya tenido exactamente, que se ha incorporado como de hecho lo hizo, ¿verdad? Pero eso también ocurría antes con la música, cuando no había gestión colectiva de derecho en Chile. Entonces, el proyecto, la ley, como está hoy día vigente, establece primero
solo en el ámbito local. Y segundo, una carga de prueba al autor del precio inicial y del precio de reventa. Un autor en forma individual obteniendo esa información sin ninguna obligación legal establecida para dar la información. Entonces, ese derecho ha sido un fracaso. O sea, en 50 años los autores chilenos no han percibido nada. Yo tengo aquí, me he leído la historia de la ley porque me ha interesado ver por qué se hizo de esta manera. Y en la historia de la ley hay constancia, en la página 124 de la historia de la ley, dice, esta disposición fue ampliamente debatida por la Comisión del Senado, la que aprobó la idea contenida en ella con el voto en contra del señor García, a juicio del cual la norma será virtualmente inaplicable. Sí, debido a la dificultad para establecer los precios originales y sucesivos de la obra. Sí, entiendo que es García Garcera, ¿no? Sí. García Garcera, ¿sea? Sí. ¿Del Senado? Del Senado. No, está hablando del año 70. Sí. No, pero quiero recalcar esto porque él tuvo la visión de decir, mire, esta cuestión no va a funcionar. No funcionó. No funcionó. No funcionó. Entonces, lo que quiero decir es que en este momento lo que está haciendo el proyecto es reparar algo que se hizo mal. ¿Y por qué lo está haciendo bien el proyecto? Porque el proyecto considera 3 elementos. El primero es que es un derecho de participación sobre el precio de la subasta o intermediación del mercado y no sobre la plusvalía. Es fácil calcularlo. 5%. En el proyecto del año 70 era 10, pero bueno, está en 5. Segundo, suprime... ¿La práctica internacional es 5? Está entre 3 y 10. Ya. Entonces, y suprime la carga del autor de acreditar estas diferentes precios. Lo segundo es que queda muy claro en el proyecto quién es el sujeto pasivo de la obligación. Y eso está muy bien concebido en el proyecto. Y también declara que los intermediarios, no el revendedor, sino los intermediarios, los marchantes, la casa de subasta, son solidariamente responsables. Por lo tanto, asegura el cumplimiento de la regla. Y el tercer elemento fundamental es que establece la gestión colectiva como medio de ejercicio del derecho. ¿Por qué? Porque, y para eso yo creo que hay un antecedente que es muy importante, que es la directiva europea, la directiva 2001-84 del Parlamento Europeo, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. La directiva previó la posibilidad de establecer una gestión colectiva para el ejercicio de este derecho. Si no hay gestión colectiva para el ejercicio de este derecho, es un fracaso. Y por lo tanto, muchos países, especialmente los 15 países de la Unión Europea, han previsto esta forma de ejercicio. ¿Sí? ¿Hay algo que estoy...? No, le estaba pidiendo ayuda al presidente. No, por si estoy diciendo algo que no se entiende. No. Ya, muy bien. Entonces, creo que ahora, ¿qué es lo que yo haría para mejorar este articulado? Lo voy a dejar en mi minuta. Creo que se está desaprovechando utilizar un lenguaje técnico que ya esté probado. Por ejemplo, el lenguaje técnico que emplea la directiva europea. Hay varias precisiones y después para la interpretación de estas normas es mucho más fácil recurrir a formas que ya han sido usadas, ¿no? Lo segundo es que creo que debería simplificarse, y para eso tomo como referencia la ley Ricardo Larraín, que aprobó este mismo Congreso Nacional, que es muy clara, concede el derecho muy claro. Aquí pareciera que estamos estableciendo un estatuto general para el creador visual, y yo no sé, Arturo, si eso le convenga a los artistas visuales, sino dejarlo en la ley de propiedad intelectual y concederle derechos específicos como lo hizo la ley Ricardo Larraín, porque es mucho más fácil ejercerlo y no después tener una confusión si son aplicables o no son aplicables los derechos que trae la ley de propiedad intelectual, que son muy importantes para todos los autores. Y el segundo... Intuitivamente. Y el segundo punto
el segundo punto, que consecuencia, pero está bien planteado el proyecto. La gestión colectiva como forma de ejercicio ya la tenemos en nuestra ley de propiedad intelectual en el artículo 67, que es para los derechos conexos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Y por lo tanto es posible usar esa fórmula, y yo la usaría de esa misma manera, porque ya hay un precedente legislativo que ha operado pacíficamente sin ninguna dificultad. Eso en cuanto al derecho de reventa, resale right, droit de suite, etc. Donde tengo un poco más de problema es en los artículos siguientes. Porque me parece, y en esto coincido con Arturo, que son disposiciones confusas. Porque aparentemente quieren conceder un derecho, y que es el que yo participo con toda convicción, de que debe ser un derecho sobre las explotaciones posteriores a la venta. Pero aquí lo que se hace es incorporar, o sea, modificar, yo diría orgánicamente, porque no se refiere a la modificación del artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual, que habla sobre estos derechos de los adquirentes de los ejemplares, sino que hay una modificación orgánica porque no hay referencia a la disposición. Y luego está también un intento de modificar la excepción de uso de obras visuales en espacios públicos. Yo creo que es más fácil buscar un camino que les dé a la Sociedad de Gestión de Artistas Visuales la posibilidad de representar a los creadores visuales chilenos y extranjeros incluso como agente oficioso para ejercer los derechos. Es lo que llamamos, lo que se llama en doctrina, gestión colectiva extendida. Ese va a ser el único camino para que los artistas visuales puedan ejercer sus derechos patrimoniales. No sé si será el momento del proyecto o no. Yo creo que sí, que es una excelente oportunidad y que existen los precedentes necesarios. ¿Por qué? Porque el artista visual está muy solo. Está muy solo. Cada vez que un artista visual ha querido ejercer sus derechos a través de la Sociedad de Gestión Colectiva, y yo doy testimonio de eso, las presiones que recibe de los eventuales utilizadores son muy fuertes. ¿Por qué? Porque los intermediarios son las galerías, los medios de comunicación u otros, que a veces usan la fotografía o las pinturas o las esculturas sin solicitar la autorización. En consecuencia, yo creo que sería un avance enorme que resarciría este perjuicio de 50 años de los artistas visuales, la posibilidad, cualquiera sea, yo propongo una, que es que puedan ejercerse esos derechos que hoy día solo están como ley, como letra, yo diría muerta, en nuestra legislación. Gracias, presidente. Gracias, Santiago. Todo esto lo va a dejar en una minuta para que la Secretaría tome nota y la entregue a los integrantes de la comisión. Senador Lagos, te voy a hacer ¿me permite una digresión así? Depende del sentido de la digresión. Depende de cuánto voy a quedar expuesto en esa digresión. No, nada que ver con usted. Es bien, una cosa anecdótica. muy bien. Ustedes dos, los senadores Urresti, a quien le damos la bienvenida, quien es el presidente titular de esta comisión, y el senador Lagos estudiaron en la Universidad de Chile Derecho. Yo soy de una escuela distinta, de la católica. Pero yo tengo un amigo que tenía un hobby extrañísimo, que era que buscaba los títulos más raros que algún alumno le haya puesto en una memoria. Y yo fue la primera vez que escuché el nombre de Santiago Schuster. Porque la memoria, y creo que era algo así como las presas marítimas en la independencia de Chile, una cosa así que el título no decía nada de qué diablo se trata esto. Cierro el paréntesis porque después nos puede contar de qué diablo es así, ¿no? ¿De qué diablo se trataba eso? Claro. Claro, esa fue mi memoria, presidente. ¿Pero cómo se llamaba? Así es. Ya no me acuerdo, lo ha dicho muy bien. La presa marítima. ¿Pero era presa así un pescado? No, o la presa marítima en la piratería. Ya me anunciaba en propiedad intelectual. Y lo hice porque estaba egresado, trabajaba, tenía 2 hijos y tenía que sacar la memoria rápidamente. Bueno, mi disculpa, senador Lago, tiene la palabra. No, muy bien, porque muestra las profundas convicciones con que escribió la memoria de Santiago Schuster.
A ver, bueno, primero quiero saludarlo. Como decía el presidente en ejercicio de facto de la comisión, este es un proyecto que venimos conociendo, es un proyecto que además los que hemos seguido un poquito el arte, sabemos que, al menos en el caso de don Arturo Duclos, algo de larga data, algo de aliento, lleva ya creo más de una década en este tema empujando este concepto. Y tenemos hoy día un texto que finalmente salió de la Cámara de Diputados. Pero yo lo escucho a ustedes y ustedes identifican que hay como, no sé si contradicciones, pero la redacción del texto yo creo que no es muy feliz. ¿Ah? Podemos discrepar después o no en cuál es la dirección que tiene que tomar. Yo no quiero comentarla, estaba leyendo mientras lo escuchaba a ustedes, ya en el artículo 4, que creo que lo he leído 3 veces el párrafo primero, y me cuesta entender qué quiere decir. Porque yo entiendo hasta antes del salvo, se entendía que al que adquiría tenía una limitación. ¿Ah? El adquiriente, cualquier título de pintura, escultura, etcétera, no obtendrá más derecho que el de exhibir la obra sin fines lucrativos. Eso era como taxativo. Salvo expresa reserva de este derecho por el autor en el momento de generar la obra. ¿Es una reserva del autor o salvo expresa cesión? O sea, no entiendo la reserva. O sea, para mí la reserva no aplica el concepto. O tal vez aplica, y mi falta de conocimiento, pero es a contrapelo lo que yo habría entendido que estaba acá. ¿Ya? Después, lo otro, hay comentarios rápidos. ¿Dónde está lo de la habitualidad? Bueno, segundo párrafo también, porque ya comienza diciendo, tendrá el derecho a prohibir la exhibición. Bueno, entonces sáltate lo anterior, no sé, ya, pero eso... Bueno, está bien, por eso digo que... después, estoy haciendo comentarios que creo que este va a requerir un tratamiento más dedicado. No veo fácil despacho así. No, pero también se abre la oportunidad de que a través de indicaciones mejoremos, tomemos la idea y lo dejamos bien. Que viendo el proyecto así, sin entrar todavía al fondo, solamente tratando de conocer el proyecto, que esto requiere un tratamiento con mayor dedicación. Me surgen temas más conceptuales. Me queda claro en el artículo segundo, 1, 2, 3, en el cuarto, que dice, para efecto de esta ley, las obras de arte se consideran obras originales si han sido realizadas por el propio autor o bajo su autoridad. Me imagino el concepto. Bajo su autoridad hay correcto. No, lo entiendo. La pregunta que le hago, o el discípulo, o el contratado, no sé, o el ayudante, mire, no sé la figura, pero bajo su autoridad. La pregunta es si esa contribución del que está bajo la autoridad es una contribución meramente técnica o también tiene un reconocimiento en el derecho, en la autoría, el derecho de autor. No creo que plantear un problema, estoy planteando que no sé cuánto... Ya, porque cuánto le aporta de repente, no sé, pues si Miguel Ángel era asesor de alguien, imagínese, ya. Porque más bien se refiere, por ejemplo, yo mismo ayudante, disculpe. Sí. Sí, disculpe, por eso lee la informalidad, al principio. Tiene la palabra. Gracias. Claro, es muy pertinente eso porque efectivamente muchos artistas hoy día no solamente trabajan con ayudantes, sino que también a veces van a otros talleres a producir su obra. Por ejemplo, un escultor necesita hacer escultura en metal. Entonces va a un taller especializado en metal y él lleva su molde, lleva sus cosas y según sus direcciones se hace la escultura. Pero siempre el proyecto original es del artista. Entonces los otros son intermediarios que solamente facturan y procesan esto. O un grabador, por ejemplo. Yo voy a un taller de grabado y ejecuto unos grabados y entonces los tipos me los imprimen. Algunos graban las planchas, a veces el artista lleva la plancha terminada, etcétera. Pero son, digamos, intermediarios dentro del proceso de producción. No era para entender pero tal vez hay que ver, porque ese mismo ejemplo que usted da, hay actores, no sé, alguien va a un escultorio y le pide apoyo al Palolo Valdés, y el Palolo Valdés también tiene un nombre y una autoría, entonces no sé si pudiera eventualmente sentirse que ya, pero se entiende el punto. No, sí, yo sé que Palolo no, sí, está bien, pero entendí, pero te entendí un punto. Ya. Y lo otro, son preguntas... El abogado de la entidad parece que quería decir algo sobre este tema. Sí, pero, señor presidente, si el honorable senador quiere terminar su... Termino con una cosa. Todo esto son comentarios a priori porque me parece bien el proyecto, solamente que mirándolo creo que hay que aclarar. Después hay cosas que yo no entiendo porque yo no oí el proyecto con antelación, para serme franco, lo digo. Pero se dice que el derecho de reventa va a ser exigible y establece, que yo no sabía que era así, o tal vez estoy entendiendo mal, cuando que se realice habitualmente actividad de intermediación.
incluso persona natural. Entonces está bien, alguien que habitualmente compra obra o vende el comercio. O sea, ¿qué pasa con la... O lo dice acá, o la intervención de cualquier comerciante, agente o persona natural que realiza habitualmente. Si no tengo problemas es para entender el alcance que tiene la norma. Porque es que la habitualidad parece que va a ser... Claro. Ahí está la trampa en la ley también, porque, por ejemplo, puede ser que una casa subasta... Perdón. Disculpe que sea disciplinado. Que lo soy, soy rebelde. Bueno, lo que pasa es que una casa subasta, por ejemplo, puede encargarle a un tercero que venda la obra, para que no aparezca su nombre. Entonces, si ese tercero es un marchante, por ejemplo, que trabaja de manera informal, puede hacer la reventa, y no tenemos alcance sobre él. Sí, me parece que creo que también puede ser insuficiente porque no sé si voy a hacer la pregunta al revés. ¿Por qué el derecho de autor, ya, de un artista visual tiene que ser reconocido solamente cuando haya habitualidad de alguien que hace la venta y no de alguien que lo adquiere por primera vez, pero es la cuarta reventa? Yo entiendo que eso estaría excluido de este proyecto de ley. Yo estoy entendiendo mal. No quiero introducir que me van a criticar tal vez un coleccionista que no es habitual, o coleccionista ya, me van a decir que es habitual, pero alguien que compra una obra, no sé, no tengo idea por qué razón va y se quiere comprar una obra y no tiene habitualidad, eso significaría que ese derecho de autor del artista, ese derecho visual del artista no quedaría capturado, capturado por la ley. Eso te estoy entendiendo bien. Entonces el tema de habitualidad es de la esencia, entonces. Es clave. Sí. O sea, salvo que haya entendido mal su ejemplo, senador. ¿Ya? Si una corredora de arte te vende a un tipo que... No, la corredora sí, pues ella está vendiendo. Sí. En esa compraventa evidentemente tienen que pagar. Ya, pero el mismo ejemplo, la corredora le vendió a una persona que no tiene habitualidad. Sí. Ahí se traspasará el derecho por el lado de la vendedora y no del comprador. Pero si después esa persona esa es una transacción. Después, ahí ya pasa a tener... Ya, Ricardo Lago tiene el cuadro de Mata, que adquirió mucho valor. Tú lo vendes tú lo vendes y no tienes habitualidad y se lo vende al senador Urresti, de Urresti. Ahí, pero es algo más sencillo, le compro yo que nunca he comprado cuadros, a don Arturo le compro una obra. Sí. ¿Ya? Y después voy y yo años después decido vender la obra por las consideraciones que sea y me la compra un tercero que tampoco tiene habitualidad. No pasa nada. Si mi pregunta conceptual no quiero grabar a nadie ni penalizar ¿por qué la habitualidad respecto de ciertos sectores es lo que hace que se reconozca el valor del derecho de autor y no... Ese es mi punto jurídico, es que los que estudiamos en la Universidad de Chile tenemos esa concepción. Claro, lo de la católica creemos más en la gratuidad de las cosas, entonces no... Una gratuidad, yo creo, más asociada a temas confesionales que hay que comprar a la confesión. Que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha, en fin. La solución y todas esas cosas. Ya, pero no, mi tema era simplemente... Porque podría ocurrir, no digo que va a ser más popular la ley por eso, porque yo entiendo lo que está detrás es del otro, donde está el comercio real, ¿ya? El valor, donde está el movimiento, me imagino, del volumen de comercio, de arte, de transacciones, están esas habitualidades, pero era mi pregunta. Ya. Y termino diciendo que sí, que creo que hay que empujar este proyecto y mejorarlo, presidente o presidente real, en este tema, pero dediquémosle. Y sí me gustaría, no sé si ustedes pueden proveer o le podemos pedir a la biblioteca al Congreso, conocer la experiencia comparada de esto, que es bien importante cómo opera en otras sociedades que yo llamo más sofisticadas que las nuestras a veces, que hay un poquito más de reconocimiento a este tipo de actividades que tienen que ver con el intelecto, con las capacidades que no siempre se reconocen. Eso es todo, para saber cómo lo han hecho ellos para evitar algunos... Sí. Perdón que interrumpa, la sesión está hasta las 4. Vamos a tomar acuerdo a haberla prorrogado 15 minutos. ¿De acuerdo? Listo. El abogado, después Santiago, después vamos a pedir un par de oficios y vemos cómo seguir. Gracias, señor presidente. Gregorio Jusit, yo soy abogado de Crea Imagen y respondiéndole al colega de la honorable y nunca bien ponderada Universidad de Chile, de la que somos miembros.
de Sede Valparaíso, por supuesto, donde se escribían los libros, que estudiaban en Santiago. Yo creo que lo último se refiere a una distinción entre los actos civiles y los actos de comercio. Parece que el acto civil, como quien vende una propiedad, ¿cierto?, que es de su patrimonio, un bien raíz, un bien inmueble, y lo hace como un acto civil, aunque le enriquezca, pero otra cosa es hacer un negocio del arte. Voy a tener que interrumpirlo un segundo. Necesitamos tomar un acuerdo y necesito que esté el senador Urresti, que se va yendo. Entonces, comisión, propongo que le oficiemos al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al estado de actualización de los derechos de autor en nuestro país en todos los convenios, y oficiar al Ministro de Cultura, al Ministerio de Cultura también, para que nos dé su opinión respecto de todo esto. Y dos oficios de temas distintos, que los quería usted mismo, senador, era a la Subsecretaría de Cultura, respecto al cumplimiento de la ley de los teloneros, la 21.205, que tiene que ver con la música, y con el 20% de música chilena que tiene que estar pasadas en radio. Entonces, se toma el acuerdo de oficiar a todas esas instituciones respecto de esos temas. Acuerdo ¿Sí? que pedimos a la Biblioteca del Congreso un estudio comparado de... Está pedido ese, ¿eh? Se bueno, supone que Pedro Guerra ya va a tenerlo. Ok, Pero, perfecto. ya, acuerdo. Acordado. Estimados, yo estaba, lo debe haber informado el senador Galilea, estaba con un problema participando en otra comisión bicameral, por eso me he incorporado, pero agradezco mucho al presidente Rodrigo Galilea de aportar, de empujar este proyecto. Participamos en la discusión y yo solo me permito proponer en que estamos de acuerdo, pero hay que mejorar redacción, subir, bajar tal o cual aspecto. Es lo mismo tener un equipo con legislativo, con nuestra asesora, ahí está Fernanda, para sacar adelante esto, ir teniendo un texto, y lo decía el senador Lagos también, a veces la técnica es que nosotros generalmente votamos en general y abrimos un plazo de indicaciones, y que esas indicaciones tenemos que estar lo más de acuerdo posible para que la vuelta no sea larga y tengamos un buen texto en posibilidad de desarrollar. Y último tema, no sé si es oficio esto, pero creo que con la seriedad que corresponde, el listado de memorias extrañas y nombres difíciles debiera ser encabezado por eso, como buena comisión de cultura, y ir engrosándose, que sea una tradición de la comisión ir conociendo. Yo aporto con un par de bastante bueno. Eso, presidente. No. Perdón. Sí, muy. Y respecto al tema de fondo de la redacción, yo lo que noto aquí es una desprolijidad grande desde el punto de vista legislativo. O sea, incorporar el derecho de suite, la reventa, llevar el derecho de explotación, los derechos morales y patrimoniales de los autores a que estén más acordes a la ley 17.336 y no tengan un régimen especial, como bien explicaba el profesor Schuster, está muy bien, pero todo el resto, justamente ese fárrago, es tratar de inventar la legislación internacional sobre esa materia, ser sumamente creativo en una forma no muy pulcra, inventar desde el castellano hasta el derecho internacional público de los derechos humanos, de los derechos de autor sobre la materia. O sea, no podría ser más infeliz la redacción. En realidad, es renovar una discusión que ya la humanidad superó hace mucho rato y que está bastante resuelta en la ley 17.336, que fue parte del Estatuto de Garantía del año 71. Entonces, del 70, la ley de propiedad intelectual es de octubre de 1970, y como parte del Estatuto de Garantías, ya el Estado de Chile tuvo un acuerdo y un consenso que ha sido ampliamente reconocido con esos derechos. Entonces, lo que queremos es poner a tono y poner en un pie de igualdad, como explicaba el profesor Schuster, los derechos de los artistas visuales con relación al resto de las obras, pero no empezar con una casuística que más parece un baile de Cantinflas que una legislación. Y yo creo que suprimiendo todo este fárrago, la ley queda perfecta, no hay que agregarle nada más y justamente incorporarla como una modificación o una actualización de la ley 17.336. Creo que eso sería lo más sano y lo más expedito. Eso es mi opinión jurídica. Muchas gracias. Lo mío, presidente, gracias. Sí. Muy puntual a las preguntas que segundos. hacía
Sí, el senador Lago. En el derecho comparado, la directiva del Parlamento Europeo es del año 2001 y es obligatorio para todos los países de la Unión Europea, los 15, que incorporen el derecho de reventa en sus legislaciones. Eso es lo primero. Por lo tanto, ahí hay un peso muy fuerte. Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, China y Japón, que son grandes mercados, no tienen esta legislación. Por lo tanto, sus artistas, por las ventas que se hagan en Chile, no van a ser beneficiados. Y lo segundo es que quiero una precisión que también es importante porque a lo mejor va a surgir en algún momento del debate, que es que la primera venta de los ejemplares de todas las obras produce un efecto jurídico que es el agotamiento del derecho de distribución. Por lo tanto, en la venta de un libro, de un ejemplar de un libro, el adquirente ya para las sucesivas ventas no tiene necesidad de pedir autorización o de pagar un derecho de autor en nuestra legislación. Por lo tanto, esta primera venta, en el caso de las obras visuales, y por eso es importante que quede muy claro, genera un derecho, que es un derecho de seguimiento de la obra de acuerdo al mayor éxito que pueda tener en los precios futuros. Esa es una precisión que es importante tenerla presente porque muestra con claridad de qué manera el soporte de la obra visual es distinto a todos los demás soportes. Muy bien. Ya, nosotros vamos a seguir, por supuesto, tramitando este proyecto. Ratifico lo que les señaló el senador Lagos. En esta comisión miramos con absoluta simpatía este proyecto de ley. Percibimos inmediatamente todas estas falencias, así que vamos a hacer el mejor de los esfuerzos por dejar algo simple, efectivo, y donde mejor corresponda, así que la ayuda que pueden darnos ustedes, más los asesores, por supuesto, probablemente trabajen los asesores con ustedes, los van a molestar para ir generando textos que se traduzcan en indicaciones que en su momento votaremos. Vamos a esperar los informes para la próxima comisión, probablemente escucharemos alguna posición más y creo que el senador Durresti va a proponernos que votemos en general en la próxima vez que veamos el proyecto para llevarlo a sala, abrir un tiempo prudente de indicaciones para poder avanzar. Así es que eso deben ser los tiempos. Si alguno quiere venir a hacer seguimiento presencial, ningún problema. Si quieren seguirlo por televisión, por TV Senado, también no hay ningún problema. Pero estén siempre al tanto porque si no algo se cruzan los cables, avísenos al tiro. O sea, en esto todo se trata de que sea colaborativo. ¿Estamos? Disculpe. Si necesitan de nuestra colaboración también en términos jurídicos, ya lo dijo, nosotros también podemos aportar, porque creemos que también, tal como lo dije en un principio, debe ser más minimalista que maximalista, ¿no? Porque no podemos abarcar todo. Y por último, quiero agradecer a esta honorable comisión y a los senadores que nos acompañaron hoy día por habernos recibido y hacer oídos de nuestras demandas. También una cosa más informal ahora, a ver si nos podemos sacar una foto todos, ¿no? Depende el precio, los derechos de autor. No la vaya a publicitar. Claro. Yo entiendo que si usted quiere la foto es porque quiere publicarla y porque tú crees que si la publica tiene una ganancia de alguna naturaleza. Para comunicarle a nuestros socios. ¿Ve? Va a aparecer en el Jumbo del Paraíso ahora la foto. Bueno, sin nada más temas que tratar, se levanta la sesión.